Hola, les habla el profesor Luis Quisay y para mí es un gusto enorme poderlos saludar a todos aquellos que me siguen a través de mi canal de YouTube y gracias por el apoyo incondicional que me brindan. Para esta oportunidad voy a explicar las actividades que se van a realizar en el transcurso de la semana. El tema que vamos a topar son funciones y diagrama sagital. Ya vamos a explicar cada una de las diferentes actividades del texto escolar de la asignatura de matemática, como ustedes podrán observar en pantalla. Para esta ocasión habría que realizar la actividad número 7 y consecuencia también la número 8. En la número 7 nos indica, determina si cada relación es una función. Y como ustedes podrán observar, vamos a tener algunas opciones que identificar para poderla trabajar. Donde tenemos en el literal A, B, C, D, E y F. Una vez finalizada esta actividad, vamos a pasar a la número 8, donde nos indica dibuja los diagramas sagitales de las funciones del punto anterior. Quiere decir que una vez resuelta la número 7, procedemos a realizar a la 8 con los mismos datos que nos indican en cada uno de los literales. Entonces, a su vez, lo que habría que realizar específicamente es representar esto y determinar si se trata de una función. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Primero hay que tener en cuenta el concepto de una función y para aquello he dibujado unos diagramas sagital en representación donde de esta forma se nos va a hacer más sencillo la parte conceptual para entender en el caso si se trata de una función o no. Tenemos un ejemplo en particular para que ustedes puedan observar. Entonces, sea el siguiente conjunto y como ustedes podrán observar, tenemos tres pares ordenados clasificados entre sí. Vamos a agregarle a cada uno de los pares ordenados una variable. La variable en sí puede ser a su elección. Usted puede elegir una consonante, puede elegir una variable, eso ya queda a disposición de cada uno de ustedes. Como en este caso en particular, yo voy a elegir que la primera se llame X y la segunda se llame Y. Lo mismo para cada uno. X, Y, X y Y. Entonces, ¿qué conclusión sacamos aquí? Podemos observar que tenemos en este caso dos segmentos que lo vamos a representar en cada uno de los diagramas que está a la izquierda. Entonces, a la primera le vamos a poner como nombre X, haciendo referencia al primero, y la segunda le vamos a poner como nombre Y. A esta sección o a este conjunto se lo denomina como dominio, mientras que al otro conjunto se lo denomina codominio. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto de dominio y qué quiere decir esto de codominio? Lo podemos tomar como un punto de inicio o un punto de fin, o un punto de partida como un punto de llegada. Entonces ya sabemos que cada una de mis representaciones tiene un nombre específico. Vamos a reemplazar y a ubicar en el diagrama cada una de las variables que contengan, en este caso, la X. Entonces tenemos la primera, que es el 1. Tenemos el 2 y tenemos el 3. Lo mismo vamos a hacer ahora, pero en función de Y. Entonces vamos a tener el 3, el 2 y el 4. ¿Cómo funciona aquello? Pues bien, vamos a relacionar con una flechita cada uno de los siguientes elementos. Como podremos observar,
nos indica la gráfica que el primero va a estar relacionado con el 3. Entonces vamos a ubicar 1 con 3. El siguiente, 2 con el 2. Y el que sigue, el 3 con el 4. ¿Qué conclusión podemos sacar? Pues bien, uno de los primeros principios es que si en el dominio, que ustedes podrán observar aquí, solo existe una flechita en el codominio, automáticamente podemos considerar que sí es una función. Hay que tener siempre en cuenta la siguiente regla. Esto es siempre y cuando uno de los elementos que se encuentren en el dominio le pertenezcan al codominio. Entonces ya tenemos nuestro primer ejemplo. Pero adicional, ¿cómo se le puede llamar también a los elementos que han sido parte del dominio? Pues estos elementos, el 3, el 2, el 4, también son llamados rango. Y ya tenemos en este caso hecha la deducción si se trata de una función o no. Para este caso en particular, sí se trata de una función. Tenemos un segundo ejemplo, donde ustedes podrán observar que ahora disponemos de más elementos o más pares ordenados, como es en el caso del par 3,1, 2,4, 4,1 y 1,8. Al igual que habíamos hecho en el ejemplo anterior, lo primero que vamos a realizar es dar una asignación mediante una variable. Habíamos trabajado con la variable x y y. Para este ejemplo se me ocurre ubicar a y b. Recuerden que usted elige con qué variable trabajar. No es que sea una obligación, directamente ustedes pueden elegir las variables que ustedes deseen. Entonces, hacemos la referencia para llenar nuestro diagrama sagital que los elementos que se encuentren a la izquierda, como el 3, el 2, el 4 y el 1, son los elementos que le pertenecen a A. En otras palabras, habíamos dicho que este le vamos a llamar dominio. ¿Cuál es el dominio? En este caso, observamos el 3, 2, 4, 1. Siempre es importante ordenar los pares. Entonces, vamos a iniciar ordenando de menor a mayor o de forma ascendente. Entonces sería el 1, 2, 3 y 4. Luego vamos a llenar los elementos de B que se encuentran, es decir, a la derecha. 1, 4, 1, 8. Esto habíamos indicado que tiene el nombre de codominio. Y lo vamos a representar. De igual manera vamos a tratar de ordenarlos. Tenemos 1, el 4, el 1 y el 8. Y si usted es observador, aquí estos 1 se repiten. Quiere decir que no vamos a ubicar dos veces el 1 en nuestro diagrama. Solo basta con ubicarlo una sola vez. Entonces sería 1, el 4 y el 8. Vuelvo y repito, no es necesario que se repita el mismo valor. ¿Por qué? Porque estaríamos redundando el elemento que se encuentra dentro del diagrama sagital. Ahora sí, vamos a ordenar. Sería el 3 con el 1, el 2 con el 4, el 4 con el 1, y fíjese bien que ya vamos a analizar esta parte. Y por último, el 1 con el 8. ¿Qué análisis podemos realizar con este ejemplo? Pues bien, observamos
que hay elementos del dominio que apuntan al mismo elemento del codominio, como es en el caso del 3 que apunta al 1 y el 4 que también apunta al 1. Habíamos indicado, para que esto sea una función, basta que cada uno de los elementos, no me importa si ambos están apuntando al mismo elemento del codominio, lo importante es que cada uno tenga su asignación en el codominio. Entonces podemos también tomar como deducción que sí es una función. Y habíamos indicado también que estos puntos que están aquí se los va a denominar rango. ¿Cuál sería el rango? 1, 4 y 8. Para este ejemplo, sea los pares 1,2, 3,4, 1,4, 2,5, lo vamos a representar una vez más en el diagrama sagital. Vamos a visualizar el dominio y el codominio. También vamos a ver el rango y lo que en este caso sería el punto principal, verificar si se trata de una función o no. Volvemos otra vez al primer paso, asignar una variable a cada uno de mis conjuntos. Como es en este caso, vamos a ubicar que este se va a llamar C y el de acá se va a llamar D. Vamos a ver cuáles son los elementos que se encuentran en el dominio y quiénes son los que se encuentran en el codominio. Entonces, en el dominio vamos a tener 1, 3, 1 y 2. En forma ascendente vamos a ubicar 1, vamos a ubicar el 2 y vamos a ubicar el 3. Es decir, 1, 1 y como ustedes podrán observar, dos veces se repite el 1. Habíamos dicho que es suficiente con escribir solo 1. Tenemos el 2 y por último el 3. Vamos ahora con los elementos del codominio, que serían 2, 4, 4, 5. Entonces, ordenando nos quedaría 2, el 4 solo lo repetimos una vez y el 5. Uniendo los puntos nos quedaría 1 con 2, 3 con 4, 1 con 4, y por último 2 con 5. Bien, ¿qué conclusión podemos dar para este ejemplo? Pues bien, observamos que a diferencia de los dos primeros ejercicios que realizamos, hay un elemento del dominio que en este caso apunta a dos elementos del codominio. Entonces, habíamos dicho que como regla principal o como regla fundamental, solo es considerada una función si solo un elemento apunta a cualquiera de los elementos que se encuentran en el codominio. Como ustedes podrán observar, en este caso tenemos que este elemento no solamente apunta al 2, sino que apunta también al 4. Entonces, quiere decir que lastimosamente no es una función. Repetimos por qué no es una función. No es una función porque solo uno de los elementos tiene que estar apuntando a una. Aquí no va a importar si es que apuntan al mismo. Lo que aquí sí va a importar en el dominio es que solo uno debería tener solo una flechita. Solo una flechita. Si tiene más de una flechita, uno de los elementos, no es una función. Entonces, esta sería la actividad a realizar para
verificar si se trata de una función. ¿Ok? ¿Por qué decimos una relación? Bueno, cuando, como dice la palabra, vamos a relacionar un valor del dominio en el codominio. Esto se refiere a una relación, pero una función es distinta. Ya habíamos visto con ejemplos cuando se trata de una función y cuando no se trata de una función. Por último, para la número 8, dibujar los diagramas sagitales de las funciones del punto anterior. Quiere decir que todos estos puntos A, B, C, D, E y F lo van a tener que realizar como un diagrama sagital. Se les recomienda utilizar diferentes variables para cada uno de los ejemplos. Sin más que decir, muchas gracias. Sí me gustaría que me apoyaran con un me gusta, compartir también el video, traten de suscribirse a este canal para estar informados de cualquier novedad referente a las actividades. Entonces, muchísimas gracias. Una vez más les saluda el profesor Luis Quisay y nos vemos en otra ocasión.